Ok, bueno, entonces estábamos viendo esto de los integrales en subespacios, y acabamos de probar, según recuerdo, este teoremita, ¿no? Que si, bueno, que da lo mismo, bueno, tenemos una función definida en un h, definimos este f gorro, que era que valía cero en todas las partes en donde no estaba definida la original, y entonces habíamos dicho que las integrales eran lo mismo si alguna de las dos existía, ¿no? O sea, da lo mismo la f que la f gorro siempre, que se pueda integrar alguna de las dos. Y eso era lo que habíamos visto, y entonces creo que pues, vamos a tratar de ver lo último que nos falta para ya estar. Bueno, para ya acabar con esto de las integrales del subespacio, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a poner por aquí un corolario que dice lo siguiente. Si estoy bien, corolario. Dice que te tomes un espacio de medida y una F que está definida en un dominio, que es un subconjunto de X a los reales, ¿no? Y entonces esta cosa tiene tres incisos. Vamos a hacerlos uno por uno. Y la primera dice que si te tomas un conjunto medible y además tienes que el dominio de F es connulo, si tienes esas dos cosas, entonces tienes lo siguiente: F restringido a H es mu H integrable, si solo si F por la función característica de H es mu integrable. Y además, voy a poner aquí abajo, además, en este caso, la integral sobre h de f es lo mismo que la integral de f por la función característica de h. Bueno, y esto sí es muy fácil, espero que ya todo sea muy fácil a partir de este momento. Y entonces lo que dice esencialmente aquí, espero que todo el mundo lo note, es que si tienes una función que está definida por ahí en un dominio que es un subconjunto de X, entonces da lo mismo integrar f con respecto a la medida del subespacio, bueno, f restringida a h, que f por la función característica de h, ¿no? A ver, no sé si debería poner yo un dibujito y a lo mejor con eso ya queda muy claro. Por ahí están, pues, como siempre, mis dibujos son en los reales. Y entonces, pues el dominio puede ser una cosa muy grande, no sé, lo voy a pintar así como una raya. Ese es el dominio de f, ¿sí? Y por ahí está un h. Bueno, la función, pues, pues está definida en todo ese dominio, ¿no? Por ahí hay un h, que no sé de qué color voy a pintar, supongo que de verdecito. Por ahí hay un h, y lo que está diciendo es, pues si tú solo te fijas en la función restringida h, que sería esta parte nada más estás interesado como en esa partecita, pues da lo mismo integrar esa función, es lo que dice acá, solamente en h, o sea, nada más fijarse en esta área, si integras toda, bueno, de esta función, que es la f característica con h, pero yo creo que ya todo el mundo debería de observar que esto de f por la función característica con h, pues cómo vale. En f vale lo mismo, bueno, en h, perdón, las f y el producto de estas dos valen exactamente lo mismo, y en el otro lado, donde no está en h, pues vale cero, ¿no? Y entonces lo que acabo de pintar así en este rojo resaltado, pues no es otra cosa que la función gorro, ¿no? Pero bueno, a ver, lo voy a decir ya con palabras acá abajo, y entonces dices, bueno, y por el anterior ya vamos a tener el resultado, pero bueno, lo voy a escribir por acá abajo, ¿no? Entonces digo prueba.
Y entonces dices, a ver, la primera cosa que tienes que observar es que el dominio, que es un subconjunto de X, es un conjunto conulo, ¿no? Es decir, la función está definida casi en todas partes, bueno, o sea, en un conjunto muy grande de X, ¿no? O sea, en casi todas partes la función está definida. Y entonces dices, ah, bueno, pues ya acabé. ¿Por qué? Porque dices, ah, pues observo que, ay, no, así no, observo que f restringida a h es, bueno, y luego si le hago esto, el gorro, como acaba yo de decir en este dibujito de acá medio extraño, acabo yo de decir, ah, pues el gorro de f restringida a h es pues la f, donde sí está definida, y donde no está definida, bueno, si no estás en H, perdón, en H es la F, y si no estás en H es cero, ¿no? Entonces, F restringida a H gorro, uno puede observar que eso es lo mismo que F por la función característica de H, y esto en casi todas partes, ¿no? Con respecto a mu, le voy a poner así, o sea, con respecto a mu en casi todas partes. Ya lo dije otra vez, ¿por qué? Pues porque la función, digo, el dominio de f es conulo, y entonces dices, ah, pues la f está definida en casi todos lados, y entonces esta función, este, que está definida casi en todos lados, esta de aquí, f restringida a h, chino, aquí me faltó no sé si lo puse y luego puse el H. Ahí, pero F restringida H está definida en casi todas partes y es igual a esta, ¿no? Cuando le haces el gorro es igual a esta. Y entonces dices, ah, pues ya acabé porque la anterior me dice, ya no sé qué poner aquí, por lo tanto, no sé, por lo tanto, pues ya uno concluye, ¿no? Pues supongo que aquí me cabe la integral de f con respecto a h, pues es lo mismo por el anterior que la integral de f restringida a h gorro, ¿no? Porque eso dijimos que eran la misma en el teorema anterior y esto con respecto a mu, pero esta, como son igual en casi todas partes, pues esa es la integral de f por la función característica de h de mu, y eso era lo que yo quería probar, ¿no? Entonces el anterior me da automáticamente este. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Mientras escribo el 2. Es muy integrable. Entonces se tiene lo siguiente. F es mayor o igual que cero en casi todas partes. Y aquí supongo que le voy a poner con respecto a mu. Si, solo si, para cada h medible, la integral en h es mayor o igual que cero. A ver, el siguiente dice que si la función es mayor o igual que cero casi en todos lados, entonces eso es lo mismo que cada vez que tú tratas de integrar la función, pues vas a obtener un número mayor o igual que cero, ¿no? Y entonces, pues vamos a probar eso. Y bueno, como este tiene dos, bueno, es un sí solo sí, pues supongo que tenemos que hacer dos implicaciones y entonces voy a poner aquí prueba, ¿no? Y entonces, a ver, pues para allá, la ida, ¿no? Dirían ustedes. Y entonces dice, si f es mayor o igual que cero en casi todas partes, o sea, estoy suponiendo este lado y quiero probar este, y entonces, ¿qué puedo decir? Entonces, para todo, bueno, me tomo un h en la sigma álgebra, ajá. Entonces f restringida a h es mayor o igual que cero también casi en todas partes. Bueno, aquí debería de haber sido más específico y haber dicho casi en todas partes con respecto a mu. Y aquí yo debería decir, pues esto es mayor o igual que cero casi en todas partes con respecto a mu h, ¿no? Y ya hemos dicho este argumento como 3 millones de veces, pero igual lo voy a tratar de decir rápido. A ver, que esto de aquí suceda no es otra cosa que exista un subconjunto de X con nulo, ¿no? Con nulo, este,
tal que, bueno, con nulo, tal que para todo A en SA, f de A es mayor o igual que cero, ¿no? Bueno, y además recuerde usted que con nulo significa que pues, su complemento tiene medida cero, ¿no? Entonces, eso es de este lado. ¿Y qué te fijas del otro lado para ver que lo del otro lado es cierto? Pues necesitas encontrar un conulo con respecto ahora a esta medida, de tal forma que la función sea mayor o igual que cero en todo ese conulo. Y ese conulo, pues no es otra cosa que A intersección H, ¿no? Ese es como el candidato, ¿no? A intersección H. Y entonces dices, pues sí, a ver, ¿por qué es cierto eso? Porque acuérdense que H se puede escribir como A intersección H unión H menos A. Pues si no, H siempre se puede escribir como la parte que tiene en A y la parte que no está en A, y entonces dices, bueno, pero entonces, ¿quién es el complemento de este monito en H, ¿no? El complemento de este monito en H, pues es esta otra parte, y entonces, pues me voy a fijar en el complemento del que yo propuse y lo voy a medir, ¿no? Pero pues es menor o igual que la medida de x menos a que yo ya había dicho que es igual a cero. Y pues entonces acabo de decir que este es con nulo, este de aquí, su complemento es nulo, entonces el primero es con nulo con respecto a la medida MH. Acuérdense que la medida H es la misma que la medida original, nada más en los subconjuntos que de veras están contenidos en H. Y bueno, y entonces, bueno, ya lo que estoy diciendo en esta parte roja es que es inmediato que si esta es mayor o igual que cero casi en todas partes con respecto a mu, entonces esta es mayor o igual que cero casi en todas partes con respecto a mu de h. Les digo que ya hemos hecho este argumento miles de veces, pero pues no sé por qué siempre lo hago. A lo mejor ya debería dejar de hacerlo, pero bueno, y ya que observamos eso, entonces dices, bueno, pues ya acabaste porque tú sabes como que, pues, que la integral con respecto a f en h, pues va a ser, bueno, a ver, lo voy a escribir mejor todo, es la integral de f restringido a h, por definición, con respecto a la medida de h. Pero es mayor o igual que cero casi en todas partes con respecto a mu de h, y entonces algún teorema anterior nos asegura que entonces esta integral es mayor o igual que la integral de cero, que es cero, ¿no? Y así lo dejo. Y me falta un 3 y no sé si debería no, pues no me falta, me falta aquí hacer una parte de la prueba, ¿verdad? Me falta el regreso. Entonces es la ida y entonces me falta el regreso, ¿no? Y entonces estoy suponiendo ahora que para todo conjunto medible, o para todo h en omega, la integral de esta es mayor o igual que cero, ¿no? Eso estoy suponiendo. Y entonces, ¿qué puedo decir? Ok. Bueno, por cierto, cuando uno supone esto, está suponiendo que esta integral existe para cualquier conjunto medible. En particular, la integral en todo x, la voy a poner así, también existe y es mayor o igual que cero. O sea, la función es integral, eso es como una de las cosas que está implícita en esta hipótesis. Y entonces, como la función es integrable, yo sé que existe un conjunto contenido en el dominio de f con nulo, de tal manera que f restringida a e es medible. Esa es una de las cosas que habíamos comentado alguna vez, y entonces dices, bueno, ya, pues voy a fijarme en la siguiente cosa. O sea, me agarro de todo esto y entonces definimos f igual a todos los x, de tal manera que x está en e, y f de x es más chiquito que cero, ¿no? Y entonces quiero fijarme en este conjunto y ahorita digo por qué, a ver, lo voy a decir rápido. Entonces, a ver, observe usted que tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Este, como la función es medible, por eso estamos haciendo esta hipótesis, como la función es medible, entonces uno lo que puede decir, pues como
esta función es medible, este f es un conjunto que también está en la sigma álgebra, ¿no? Porque acuérdense que esta es la imagen inversa de un intervalo, ¿no? El intervalo de la forma menos infinito, coma cero, y habíamos dicho que todos esos eran, bueno, cuando la función es medible, todos esos estaban en la sigma álgebra. Entonces voy a poner aquí, pues, una observación más o menos trivial, que f está en la sigma álgebra, y entonces como por hipótesis yo tengo que la integral para todo miembro de la sigma álgebra es mayor o igual que cero, entonces yo puedo concluir inmediatamente que esta integral, bueno, que esta función es integrable y su integral es mayor o igual que cero. Y entonces, bueno, a ver, entonces fijémonos qué tenemos aquí, porque voy a enunciar o voy a decir algo que ya se supone que sabemos. Fíjense que aquí en este conjunto, toda la función está por debajo del cero, ¿no? Todos los valores de la función están por debajo de cero. Y la integral es mayor o igual que cero. Y entonces, chin, pues no me acuerdo cuándo probamos eso, pero por teorema anterior, por teorema anterior, si tienes una función que está por debajo del cero, sus valores están por debajo del cero siempre, y su integral es mayor o igual que cero, eso solo es posible, espero que todo el mundo se acuerde y dice, pues solo es posible si esta función es igual a cero casi en todas partes, y esto pues con respecto a mu f, ¿no? O sea, una función que siempre es negativa y su integral es positiva, pues la única opción que tiene es que es cero casi en todas partes, ¿no? Y entonces uno se pregunta, a ver, bueno, ¿y cómo será posible que esta función sea cero casi en todas partes si en todos lados vale, si en todos lados vale más chiquita que cero, ¿no? Y entonces espero que todo el mundo vea claramente que la única forma de que esto sea posible, o sea, uno dice, bueno, a ver, ¿cuándo vale cero? Pues tiene que valer cero en todos los puntos afuera de un conjunto de medida cero. Y entonces dices, ¿quién será ese conjunto de medida cero? Pues tiene que ser este, ¿no? A ver si, no sé si lo dije bien, no sé si se ve muy claro, yo lo veo muy claro. Este conjunto tiene que, la única forma de que esto pase es que, bueno, lo voy a poner así, por tanto, la única forma de que eso pase es que la medida de f sea cero, ¿no? Porque dices, pues afuera de un conjunto de medida cero, ¿cuál? Afuera de f, tiene que valer cero, o sea, en el vacío tiene que valer cero, y como esto es cero casi en todas partes, pues puedo concluir que la medida tiene que ser cero. ¿Alguna pregunta, jóvenes, lo que acabo de decir? Y ya acabé, porque si este conjunto f mide cero, ahí donde lo pongo. Si este conjunto F mide cero, pues son todos los que, o sea, todos los que miden cero, digo, pero todos los que tienen valor menor que cero son un conjunto de medida cero. Y entonces en todos los demás, pues tiene que valer mayor o igual que cero, y entonces puedo concluir que, que F es mayor o igual que cero casi en todas partes con respecto a la mu. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Comentario? ¿No? Todo, sí, todo el mundo lo ve claro. Déjenme abrir el chat porque luego me dicen que no los veo. Pues nadie dice nada. Entonces yo espero que sí esté claro el 2 y eso ahora sí termina el 2. Y entonces me voy a pasar al 3. Ajá, ajá. ¿Qué dice el 3? Ya no sé. El 3, a ver, 3 dice que si f es muy integrable, entonces, voy a poner aquí abajito, f es igual a cero, casi en todas partes con respecto a mu, si, solo si, para todo conjunto medible H, todo conjunto medible H, la integral es igual a cero. Y pues ya nada más, pues no hay que decir casi nada, ¿no? Esto es una cosa inmediata de lo anterior, y entonces, chin, ¿cómo lo escribo? Pues lo voy a escribir así, ¿no? Bueno, sí, lo voy a escribir así. F es mayor o igual que cero casi en todas partes. Pues estoy escribiendo el anterior, que lo tengo allá arriba, pero
no lo puse acá. Este es el anterior, ¿no? Bueno, creo que es el anterior, sí. Para todo, la integral es mayor o igual que cero, ¿no? Eso es lo que acabamos de probar. Y bueno, uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa si menos f es mayor o igual que cero casi en todas partes? Entonces, esto me diría también por el anterior que para todo h en f, la integral de h de menos f es mayor o igual que cero, ¿no? Y entonces, este último lo podría escribir poniendo un menos como la integral de f en h es mayor o igual que cero, ¿no? Multiplicando por menos acá y por menos acá, ¿no? Y el menos lo meto y ya me queda lo que escribí del otro lado. Y entonces dices, pues fíjate que si se cumplen estas dos al mismo tiempo, pues bueno, a ver, lo voy a escribir. Y entonces, pues uno puede concluir que entonces f, que f es igual a cero casi en todas partes. O sea, ahorita lo digo bien, si solo si para todo h en el conjunto medible, para todo medible, pues tendría yo cero menor o igual que la integral de h en f menor o igual que cero, o en otras palabras, la integral de h en f es igual a cero. A ver, lo voy a decir más o menos rápido. Dices, a ver, si tienes esta, si tienes esta de este lado, pues automáticamente tienes estas dos de arriba, porque la función es cero, y entonces tendrías estas dos, ¿no? Que juntándolas, estas dos desigualdades, bueno, la segunda viéndolo como esta, te da esta de abajo, y entonces lo que estoy diciendo es que si esta es igual a cero, implica que esta es igual a cero, ¿no? Y si tienes la otra que es igual a cero, pues tienes estas dos de arriba, trivialmente, que las puedes escribir como estas dos, y luego dirías, pues uso las anteriores para obtener estas dos, y entonces ya puedo concluir que esta es cierta. Y esa sería más o menos la prueba del número 3. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? ¿No? ¿Nada? No. A ver, y entonces para terminar con esto de los subespacios, voy a poner dos últimos resultados que también son súper facilitos. Este, bueno, a ver, vamos a hacer una especie de resumen, supongo. A ver, entonces el siguiente corolario dice lo siguiente. Sean X, omega y mu un espacio de medida y H un conjunto medible y con nulo, ¿no? ¿Y qué dice esta cosa? Esta cosa dice que si f, que está definida de un dominio que está contenido en tu espacio medible a los reales, entonces la, para, la integral de h en f, digo, la integral de f con respecto a h es lo mismo que la integral de f en todo el espacio de x si alguna existe, ¿no? Si alguna de ellas existe. Y bueno, aquí no hay mucho que decir. A ver, lo que está diciendo este corolario es, tienes un espacio de medida y tienes una cosa que es grande, ¿no? Que es conulo, pues que su complemento tiene medida cero. Y entonces dices, bueno, a ver, si tomas una función, entonces, pues si tú tienes algo suficientemente grande en el espacio, que casi sea todo, que casi sea todo, y tú puedes integrar esa, pues te da lo mismo integrar esa que integrar la grande, ¿no? O sea, la original. Y viceversa, ¿no? Si tú ya sabes cómo integrar la original y te tomas algo suficientemente grande, pues entonces las integrales son la misma y uno puede intercambiar este corolario, aunque suena así como medio ridículo, a veces es más fácil integrar en un conjunto más chiquito cuando tiene uno que quitarse algunos valores que le estorban, siempre y cuando no sean muchos, ¿no? Eso es más o menos lo que está diciendo este corolario, que si tienes dos cosas que, o sea, tienes una función en la que te estorban algunos valores y dices, esos no son muchos, pues entonces puedo cambiar las integrales como se me pegue la gana, ¿no? Que eso es más o menos lo que uno pensaría que debería de pasar.
Y bueno, pues la prueba, como dije, es muy fácil. Entonces voy a poner la prueba aquí nada más para que quede constancia escrita. Pues como estamos en esta situación de que H es casi todo X, entonces uno puede decir, ah, bueno, pues entonces uno observa que F y F restringida a H en realidad son la misma función casi en todas partes, ¿no? Con respecto a mu. Y entonces, como son la misma función casi en todas partes, pues entonces dices, a ver, ajá, déjenme pensarlo un segundo. Ajá, ajá. Y entonces por el anterior, entonces es la integral de f del grande, es lo mismo, no sé si se acuerdan, que la integral de f restringida a h con gorro, ¿no? Con gorro. O sea, en el espacio, como estas dos casi son casi lo mismo, por una cosa que acabamos de probar hace un ratito, este, entonces estas dos son iguales y bueno, pues esta por definición, no sé si se acuerdan, era lo mismo que la integral de h en f. Bueno, no por definición, probamos también que era lo mismo, ¿no? Estas dos. Y esa sería la prueba de ese corolario. Y ya por último, bueno, no sé si tengan preguntas acerca de esa prueba, pero ya por último ponemos un último corolario y empezamos diciendo, pues sean X, omega y mu, un espacio de medida, como siempre. Aquí voy a poner f, una función que está contenida en X, tiene dominio F, está contenida en X y valores reales, y G, una función que tiene dominio algo, que también es un subconjunto de X y valores reales. Sean F y G integrables, ¿no? Integrables. Ok. Y entonces, a ver, voy a ponerlo aquí como dos incisos. El primero dice que si para toda h en el conjunto de medida, la medida de digo, la integral de h de f es mayor o igual que la integral de h de g, entonces f es mayor o igual que g casi en todas partes. Y el 2 pues dice que si para todo h en la sigma álgebra la integral es igual a la integral, pues entonces era porque eran la misma función casi en todos lados, ¿no? Casi en todas partes. Y bueno, ya no sé si de veras queremos tener una prueba de ese. Ustedes díganme, ¿lo probamos o no lo probamos o ya lo ven inmediatamente? Esta es una consecuencia también de lo anterior, ¿no? Porque estamos diciendo, pues, ¿cuál? A ver, díganme cuál. Es una consecuencia inmediata de de este 2 y de este 3, ¿no? De este 2 y de este 3, ¿no? Porque pues, miren, quedó en la misma hoja, entonces sí podemos decirlo. Por ejemplo, pues para probar el 2 de aquí abajo, uno diría, pues si son iguales, estas dos integrales son iguales, entonces se lo aplicas a f menos g, y entonces la integral de f menos g es 0, y eso me dice que entonces por el anterior, que f menos g es igual a 0, ¿no? Que esta parte f menos g es igual a 0 casi en todas partes y eso me daría la igualdad que yo quiero, ¿no? Pero pues, bueno, y el otro es el 2, ¿no? Aplicado directamente a esta parte. Y entonces ya más o menos acabamos todo lo que queríamos decir. Pues, a ver, nada más para hacer un resumen, lo que estamos tratando de decir cuando esto de que hacemos subespacios es, pues dos cosas, ¿no? Como habíamos comentado desde el principio, que ya no me acuerdo cómo era al principio, pero quiero hacer esa aclaración porque ya no me acuerdo así. Habíamos comentado que teníamos como dos visiones de esto, ¿no? La primera visión era así como decías, ay, bueno, ¿se acuerdan que empecé toda esta discusión diciendo, ¿y qué onda con esta función, no? ¿Cuál es su integral, no? Pues bueno, parece una función bastante simple y entonces uno dice, pues como que suena que sí es integrable,
¿no? Y entonces en aquel momento dijimos, bueno, ¿y por qué tomas esta parte de aquí abajo? No seas ridículo, ¿no? Esta parte no cuenta, como que debería de ser lo mismo, o sea, ¿cómo se llama? La integral en esta parte no debería de contar, entonces la única parte que sí cuenta es esta. Y entonces en aquel momento Marcela nos dijo, creo, que en la parte que sí cuenta la integral es un tercio, ¿no? Y entonces decías, ah, pues en la parte que sí cuenta, la integral, bueno, como la calcula Riemann, es un tercio, y entonces como que deberían de ser las dos integrales iguales, ese era nuestro paquete, y bueno, nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra, a donde íbamos persiguiendo, y entonces decías, la parte que no cuenta, pues la eliminas, esta parte que sí cuenta ya la sabes integral, las dos integrales deberían de ser iguales y la integral debería de ser un tercio, ¿no? Esa era como una visión, así como si aquí te estorba todo esto, pues quítaselo y no pasa nada. Y la otra visión, que no está en este ejemplo, pero pues que es como la otra que uno debería de tener, es, pues si tú sabes integrar en muchos, o sea, en muchos cachitos, o en muchas partes, o en una parte suficientemente grande, pues como que eso debería de ser suficiente para que pudieras calcular la integral grande. No sé si vean cuál es como la filosofía de todos estos teoremas que acabamos de probar. No voy a decir mucho, pero sí quiero terminar dejándoles una tarea, ¿no? Si, a ver si por ahí dejándoles una tarea, ¿no? Supónganse ustedes, supónganse que tienen una función que va del intervalo a b a los reales, y aquí le voy a poner Riemann integrable, aunque en realidad creo que la definición que se usa en la Facultad de Ciencias es la de Darboux, pero voy a poner Riemann entre. Suponte que esa es Riemann integrable. Y entonces uno tiene que probar que entonces la integral de Riemann la voy a poner así de A, B, de F. Bueno, es más bien uno debería de probar primero. Entonces F es Lebesgue integrable. Y, pues por supuesto, la integral de Riemann desde A a B de F debería de ser lo mismo que la integral de F. Voy a ponerle así a AB, o sea, solo en el intervalo AB, y con respecto a Lebesgue, ¿no? Nada más para que quede así como muy claro qué significa todo eso. Y entonces, a ver, quiero que me digan si ven cómo le entrarían a este problema. Que esto sería una cosa que sí deberíamos de probar, ¿no? O sea, uno debe decir, ah, bueno, yo ya tengo una integral definida que me definieron hace muchos años y con la cual yo he estado trabajando muchas veces. Acaban de definirme una nueva integral, este, pues que se supone que se supone, porque así me lo dijeron, es una generalización de esta. Y entonces eso de que sea una generalización, pues está implícito en este resultado, ¿no? O sea, decir, ah, pues esta teoría sí extiende a la anterior y la extiende bien en el sentido de que si tú ya sabías integrar en la teoría anterior, pues en esta nueva teoría deberías de saber integrar igual, bueno, las que ya eran integrables en la teoría anterior, deberían de ser integrables en la teoría que extiende a la teoría anterior y además la integral debería de ser la misma. ¿Alguien me puede decir cómo le entra a uno a este problema o ya se los dejo de tarea y ustedes le piensan? O, o no digo nada. No, Díganme. hay que pensarlo juntos. No sé. Sí, No, bueno, les voy a dar como, habría que darles como, o sea, lo que yo quiero es nomás decirles como un hint y ahí luego lo piensan, ¿va? Este, bueno, a ver, supongo que no tengo que decir nada. Sí, voy a aprovechar los minutos que me faltan para darles un hint, ¿no? Supongo que no tengo que decir, bueno, espero que no tenga que decir nada acerca de las sumas superiores y las sumas inferiores. Supongo que ya todo el mundo maneja estos conceptos sin ningún empacho, ¿verdad? Díganme sí o no. Sí. O sea, la de arriba es la suma inferior, la de abajo es la suma superior,
Y recuerde usted que una función es Riemann integrable, voy a ponerlo así, si la integral inferior es igual a la integral superior, ¿no? Y se acuerdan que la integral superior se define como ¿como quién? Como el supremo de las sumas superiores y la integral, ay no, ya lo estoy diciendo No, creo raro, que es el espérenme. ínfimo de las Sí, sumas es que lo, superiores. lo puse al revés. Este es el ínfimo de las sumas superiores. Aquí le voy a poner con P en partición de AB. Y la integral inferior es el supremo de las sumas inferiores, ¿no? A ver, a mí me gusta hacer este dibujo cuando doy cálculo 3. Este, creo que va, cálculo 2, ¿verdad? Eso es el cálculo 2. Por aquí están los reales, ¿no? Las sumas inferiores, perdonen ustedes, son números, ¿no? Que van creciendo conforme la partición se va refinando, ¿no? O sea, las sumas superiores como que van para allá, ¿no? Y las sumas superiores bueno, son sumas y, y cuando va refinando, las sumas inferiores van para allá, ¿no? Y de hecho, uno prueba en todo cálculo 2, perdón, que este dibujo de verdad es así, ¿no? Que todas las sumas inferiores están por debajo de las sumas superiores, no importando quién sea la partición, y de hecho la integral es como este número ideal o un número ideal que está por ahí en medio, ¿no? Esta sería como la integral, ¿no? Sí, que uno piensa, pues cuando voy subiendo con estos, me voy aproximando a algo, cuando voy bajando con estos, me voy aproximando a algo, y si todo sale bien, entonces, o sea, si de veras cuando subo con estos llego al mismo número que cuando bajo con estos, digo que la función es integrable y su integral es exactamente ese número. Si todo el mundo más o menos se acuerda de esas cosas, bueno, y particiones, ¿no? No quiero hablar mucho de eso. Pues voy a poner por aquí el intervalo a b, ¿no? Ay, ¿dónde lo pongo? Por aquí el intervalo a b. Y luego pongo por aquí la función. Por aquí la función. Y por supuesto, voy a nomás decir un par de ideas, ¿eh? Ustedes en su tarea pues tienen que hacer alguna chamba, ¿no? Sí, voy a poner la función así. Ay, no sé cómo ponerla, porque luego unos dibujos que me quedan horribles las cosas. Así la voy a poner. Y entonces dices, a ver, este, qué es lo que uno quiere hacer en esta tarea? Pues lo que uno quiere hacer es decir, pues si esta es Riemann integrable, esta es Lebesgue integrable, ¿no? Eso es lo que uno quiere probar. Y entonces uno más o menos dice lo siguiente. Pues tómate, a ver, lo que está diciendo es todas estas cosas que acabamos de repasar rápidamente, es en realidad, pues fíjense que las sumas inferiores y las sumas superiores son como aproximaciones a estos números, ¿no? A este número que es la integral, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tomarnos una suma inferior y una suma superior, ¿no? Y entonces, primero para tomarnos una suma inferior, pues hay que partir. No quiero partir en muchos lugares porque si no me va a quedar horrible el dibujo. Entonces me tomo una partición. Ahí está una partición, ¿ya la vieron? Muy bien. Entonces uno se agarra las sumas inferiores, ¿no? En este caso, uno dice, a ver, ¿te fijas como en el ínfimo de la función? Ya sé que me está quedando medio feo el dibujo, pero así dices, no, esta sería como la suma, ay, inferior sería más o menos así, ¿no? Chin, 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 chin. Chin, ya ven, me va a quedar horrible el dibujo como siempre. Y entonces, bueno, esta es la suma inferior. Y la suma superior, que la voy a pintar como en rojo, sería algo de este estilo. A ver, voy a pintarla ya muy rápidamente para que no se quede como muy al... La suma superior sería aquí y la superior sería aquí y la superior sería como más o menos así, ¿no? Bueno, ahí ustedes completan los cuadrados. Se ven ¿cómo se llama?
los azules representan a la suma inferior y los rojos representan a la suma superior y por aquellas cosas que se dieron en cálculo, los rojos como que exceden el área, los azules como que, ¿cómo se llama? Como que están por debajo del área y la onda es que cuando va refinando se van haciendo mejores y mejores aproximaciones, los azules empiezan a crecer y se van aproximando como al área y los rojos empiezan a crecer y se van aproximando como al área. Pero a ver, la onda aquí es esta, ¿eh? Uno dice, a ver, pues que en realidad uno debería decir, pues no seas payaso, si uno, ¿qué estás definiendo cuando estás definiendo sumas superiores? Y si en lugar de fijarte en esos rectángulos que acabo de pintar, y espero que mi dibujo no se haga un cochinero en este momento, dices, a ver, voy a fijarme en dos funciones. Aquí no sé bien cómo definirla en los extremos, pero pues perdónenme ustedes, definanla, o sea, ya sé que debería de haber algún hoyo por ahí, ¿no? Porque no puede, por ejemplo, en este punto no puede valer tanto este valor como este valor, ¿no? O sea, a lo mejor para ser conciso debería de haber puesto como un hoyo aquí, ¿no? Y aquí como un hoyo, y aquí como un hoyo, pensando que está definida con el de arriba y no con el de abajo, qué sé yo, ¿no? Sí está bien, espero que no les moleste mucho eso, pero entonces tengo esta función amarilla, ¿no? Que esa función amarilla, ¿qué me pueden decir de esa función amarilla, jóvenes? ¿Alguien me puede decir algo? Es una función del tipo, no me acuerdo, simple, algo así creo que le habíamos Ajá, dicho. sí, de hecho, esto lo que habíamos dicho nosotros es que la amarilla, no se la va a llamar phi, es simple, ¿no? Ujú. ¿Sí o no? Es simple y además está por debajo de la función que yo quiero integrar, ¿no? Y la función, bueno, y uno se fijaría como en otro color, no sé, en la función, ay, ¿qué color uso? No sé qué color usar. Voy a usar moradito. Y entonces uno se fijaría en la otra función moradita. Por supuesto, habría que definirla ya. Espero que nadie se moleste conmigo si no pongo los hoyos. Habría que definirla bien, pero pues, como se dan cuenta, es una cuestión de nomás ver cómo va a ser en los extremos de la partición. Y pues eso ahí en realidad a nadie le importan los extremos de la partición porque es un conjunto de medidas cero. Pero bueno, hay que definirla bien. Y entonces voy a ponerle nombre y entonces dices, pues la función xi es simple, ¿no? Es simple y bueno, voy a hacer otras dos observaciones que ya las habíamos hecho, pero que las voy a hacer de la misma forma, es que la xi se queda por debajo de la f y esta se queda, bueno, por debajo y esta se queda por arriba de la f, ¿no? Y son simples. Y bueno, ya, creo que ya no voy a decir nada. ¿Qué más quieren que les diga? ¿Ya vieron por dónde va el asunto o todavía no? ¿Qué hay Sí, que sí. hacer, jóvenes? Mm, pues como que considerar todo el conjunto de las simples que están, bueno, hallar una sucesión que converja, de simples que converja a la que queremos, ¿no? A la F. Sí, de hecho, y ahí está como la parte de la chamba que yo no quiero hacer, bueno, que no voy a hacer, que les toca a ustedes hacer, tienes que construir como bueno, de todo lo que sabes de cálculo 3, yo creo que no sería tan difícil que ustedes construyeran funciones una sucesión de funciones que todas es simples, que todas estén por debajo de las f's, una sucesión de otras funciones simples, las exis, que todas estén por arriba de la f y que además, espero que no sea muy difícil para ustedes, que además esta crezca y esta decrezca, como que se ve que todo eso se puede obtener, no sé si lo ven, o sea, hay que hacerlo con calma, pero recuerden que tienen muchos resultados de cálculo 2 que por ejemplo les dicen que si la partición es más fina, como había yo dicho acá abajo, ¿no? Que si la partición es más fina, entonces estas van creciendo y que si la partición es más fina, estas van decreciendo y entonces como la función sí es integrable y como las dos convergen al mismo número, pues estas en realidad, este número de aquí no es otra cosa que pues,
A ver, bueno, quiero decirlo, mejor se lo digo con calma porque ya estaba yo diciendo como varias cosas al mismo tiempo. Entonces, a ver, su chamba es como encontrar una sucesión que además sea creciente de cosas simples que se vayan aproximando a la F. Y luego una sucesión decreciente de cosas simples que se vayan aproximando a la F por abajo, o sea, por arriba, subiendo, bajando, ¿no? Esa es como una chamba. Y eso ¿de dónde lo sacan? Pues lo sacan de que estas sumas, ustedes ya saben que si van refinando, estas cosas van creciendo y así obtienes la sucesión que crece. Y cuando vas refinando, estas cosas van decreciendo y así obtienes la sucesión que decrece, ¿no? Entonces, una primera chamba que no debe ser tan difícil es conseguir sucesiones de estas cosas. Estas son simples, ¿no? Chido. Además, ¿qué me pueden decir de estas con respecto a su integrabilidad en Lebec? Ese sería como el segundo paso. ¿Qué saben ustedes o sea, de estas funciones? ¿Son o no son integrables con respecto a Lebec? Sí, Pues bueno, sí, ¿no? si eran positivas, creo, o siempre, no me No, acuerdo. de hecho siempre son integrables, pero sí habría que dividirlo en dos casos, ¿no? Cuando son positivas, pues ya sabes cómo integrarlas. Ajá. Bueno, pero Y ya sabemos que sí, cuando son 100%. negativas, pues las partes en dos, pero bueno, a ver, si Sí, está sí, sí. bien. Este, bueno, todo esto es para que vayan checando todas sus definiciones y eso. Este, yo creo que es muy fácil que probar que estas funciones son Lebesgue integrales, ¿sí? Y no solo eso, pueden decir mucho más. Pueden decirme cuál es la integral de Lebesgue de estas. Ay, sí, creo que le habíamos, sí, la integral de Lebesgue de estas. Y la integral de Lebesgue de estas, ya, a ver, díganme, porque eso sí es muy claro. Ya le puse ahí de mu, pero es la integral de Lebesgue, o sea, debería ser como de lambda, ¿no? ¿Quién es la integral de Lebesgue de estas? Pues justo va a ser la suma sobre la longitud de cada intervalito multiplicada por la altura, ¿no? Ajá, que tiene nombre, que se llama así, ¿no? Exacto, la suma, exacto, justo. O sea, tiene nombres, o sea, la integral, de hecho, esta va a ser la integral con respecto a bueno, o sea, la suma superior, y esta va a ser la integral de la otra, ¿no? Este, o sea, van a ser las integrales del Lebesgue de estas, pues son las sumas superiores y las sumas inferiores. Y ya no quiero decir mucho más, o sea, lo que tú vas a poder demostrar es que f se puede aproximar por funciones integrables por arriba y por abajo. Y nada más para darles un hint más, voy a decir una última cosa, y entonces habría que usar un teorema de convergencia. Y cuando hablo de teoremas de convergencia, supongo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, de los teoremas de convergencia, para asegurar que entonces la f es integrable y su integral, pues sí, se va a ver, ¿no? Porque ya que sepa uno que la f es integrable, su integral como que va a tener que ser el límite de estas integrales, ¿no? Y como su integral va a tener que ser el límite de estas integrales, pues va a ser el límite de las sumas superiores o de las sumas inferiores, que en cualquier caso es la integral de Riemann. ¿Sí se entendió lo último que dije o no, jóvenes? Sí, O sea, de hecho la chamba, creo que bueno, no la chamba, el detalle más fino de esta parte es probar que f es integrable, ¿no? O sea, en el sentido del Lebesgue, o sea, como qué vas a usar para probar que f es integrable. Pero ya dije que vas a usar, ¿no? Vas a usar alguno de los teoremas de convergencia y de hecho estos monitos, estas funciones simples, pues están convergiendo a f, ¿no? Y bueno, voy a decir una cosa más. De hecho, ¿por qué las estoy suponiendo crecientes y decrecientes? Para que ya sean funciones que de veras converjan, ¿no? Al supremo y al ínfimo. Y entonces ya puedas usar los teoremas de convergencia como los tenemos, ay, ¿cómo se dice eso? Escritos. Y yo creo que eso ya es un hint suficiente, para que prueben esta tarea. Por supuesto, ¿cómo se dice? Mi primer impulso fue que yo lo probara en clase, pero
cuando estaba yo escribiendo la prueba, dije, no, mejor que la hagan de tarea, creo que es educativo. Entonces ya no voy a decir nada más a menos que tengan alguna pregunta. No tienen ninguna pregunta. Bueno, entonces dejo de grabar.